Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Abbas miente al hablar de la ejecución de un niño palestino de 13 años que está vivo y sigue incitando al asesinato. Un palestino de 26 años acuchilla a una anciana de 70 y es herido antes de seguir matando a bordo de un autobús en Jerusalén. El Colegio de Abogados de Palestina concede título honorífico a un terrorista que mató a 2 judíos. Y la tensión provoca una falsa alarma en un tren cerca de Haifa. Son las noticias que hemos traído para hoy. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Como ven, todas de Israel, claro. Luego Raquel vendrá con la agenda cultural. Empezamos hablando del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que acusó a Israel de ejecutar a un palestino de 13 años que previamente había apuñalado a un niño israelí de su misma edad en Jerusalén y dijo que los palestinos no aceptarán la política de ocupación de Israel. El presidente de la Autoridad Palestina formuló estas acusaciones durante un discurso transmitido por la televisión palestina. Se trata de su primer discurso de importancia desde el inicio de la ola de violencia y ataques terroristas contra israelíes. Sin embargo, tal como puede verse en las imágenes recogidas en vídeo y difundidas ampliamente en las redes sociales, Hassan Manasra, de 15 años, fue abatido cuando arremetió contra un policía con un cuchillo, mientras que su primo Ahmed Mansara, de 13 años, resultó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil mientras huía y está siendo atendido en un hospital israelí. Según aclaró la oficina del primer ministro, que acusa a Abbas de difundir mentiras e incitar al asesinato, el adolescente al que se está refiriendo está vivo y hospitalizado en el hospital Hadassah tras haber apuñalado a un niño israelí que andaba en bicicleta. Bueno, eso es. Vamos a ver que las noticias se refieren a apuñalamiento de un niño de 13 años y de una anciana de 70. Esto es los héroes palestinos. Estos son los héroes palestinos. Gente de 20 y pico de años que se vienen silbando a la parada del autobús como si no pasara nada y de pronto sacan el cuchillo y la cogen con la viejita de 70 años que está esperando el autobús y que no sabe correr o que no puede correr o que las clases de defensa personal no le sirven de nada en ese caso. Esos son los héroes, esos son los valientes, esas son las miserias de este mundo. Y voy a decirte una cosa, Jordi. Se está hablando mucho en los medios si esto es una tercera intifada o no es una tercera intifada. Y como parafraseando una frase italiana, diría, si no lo es, se parece mucho. Y se parece mucho por una cuestión. Hoy, para hacer las noticias, yo siempre que elaboro las noticias saco los titulares de la prensa nacional, de lo que se está hablando, miro también un poco la prensa internacional para corroborar, etcétera, etcétera. Hoy en la prensa nacional no puedo sacar ninguna noticia porque nadie habla de esto. Nadie habla de esto. Hablan solamente de las reacciones israelíes. Ponen titulares falsos, interesados, parciales, que solamente muestran el resultado de el palestino muerto acribillado por las fuerzas de seguridad israelíes. Y no hablan de cómo se llega a eso y por qué se mata a esa persona. O como dice en un editorial, en un artículo, Gabriel Ventasgal, al que entrevistamos hace poco, dice, cuando están acuchillando a alguien, ¿usted qué hace? ¿Trata de lo va a matar o va a buscar un juez para que proceda a emitir una orden de detención contra él? Esto es muy sencillo, esto es una guerra y para plantearlo en términos de guerra es una guerra terrorista. Y es una guerra terrorista totalmente asimétrica en la cual hay unos agresores y hay unos agredidos. En otras guerras uno puede decir que la situación está más equilibrada, pero aquí los que agreden son los palestinos y son gente joven en general. El 80% de los que agreden son gente que son ciudadanos israelíes, árabes israelíes, gente de 20 y pico de años a los que después se condecora como grandes héroes por asesinar a viejitas, a un niño de 13 años, a una señora que va con un bebé. Esto es insoportable, no solamente para lo que es Israel, sino que es insoportable para los valores de la entereza
y la verdad en el mundo, porque que se siga desvirtuando las noticias y que de esto no se hable en los titulares y solamente se presente, estén todos los periodistas a la espera de que Israel dé un paso y ponga, por ejemplo, cerco a los barrios árabes. De eso sí van a hablar y de eso hablan. Dice, encierran, condenan, apartheid y todas estas cosas que no son más que una demostración más de los prejuicios, y cuando digo prejuicios la palabra lo dice, que son juicios antes de saber qué es lo que pasó, uno ya tiene la sentencia firmada. Si hay un judío en el medio, es el culpable. Seguimos. El miércoles por la tarde, un terrorista palestino apuñaló a una mujer de unos 70 años de edad en la calle Yafo, cerca de la estación de autobuses de Jerusalén, que sufrió heridas graves en la parte superior de su cuerpo. Luego el terrorista trató de subir a un autobús para seguir masacrando a los pasajeros, pero el chofer del vehículo le cerró la puerta. Unos policías observaron el suceso y le dispararon e hirieron antes de que pudiera continuar con sus ataques. El atacante tiene 26 años y es de Jerusalén Este. Según trascendió, estuvo detenido hasta hace poco durante 3 años en una cárcel israelí por actividades terroristas. Ya. Y a esto vamos a sumar que debido al régimen ultralegal de Israel como país, el único país democrático y con garantías legales para todos ciudadanos y no ciudadanos, porque si son palestinos también tienen garantías legales y hay un tribunal superior que se encarga de vigilar al milímetro de que se cumpla lo que la ley estipula, pues este atacante ya había estado en la cárcel por actividades terroristas y estaba en la calle y ha vuelto a delinquir, y esto no es robar gallinas, esto es ir por la calle matando gente con un cuchillo y matando a los más débiles, a los más desprotegidos, a una señora que pasaba por allí y que ya está en el final de sus días y que ahora, afortunadamente, parece que se está reponiendo de sus heridas. El Colegio de Abogados de Palestina, dirigido por miembros del partido gobernante de la Autoridad Palestina y que recibe fondos de la Unión Europea y las Naciones Unidas, anunció que otorgará el título honorario de abogado al terrorista palestino y estudiante de Derecho que murió después de apuñalar y matar a 2 israelíes el pasado 4 de octubre en su camino con una mujer y una bebé a rezar al conocido como Muro de los Lamentos. El anuncio califica a Muhannad al-Halabi de héroe. En 2010, la Unión Europea destinó 4,7 millones de euros para el desarrollo de este colegio de abogados. En 2012, otros 1,4 millones de euros y recientemente asignó otro millón de euros a la asociación. Sí, esto se lo explico a ver si lo entiende. Usted está escuchando, si está escuchando desde España, que sepa que una parte del dinero que usted paga de los impuestos o que paga por Hacienda o que cuando va a comprar cualquier cosa paga el IVA, cuando llena el depósito de gasolina, pues una parte de ese dinero, en vez de destinarse a los problemas que tenemos en España, que no son pocos, van a ayudar al colegio de abogados que enseña tan bien a sus estudiantes que cuando uno de ellos comete un acto de terrorismo y apuñala a gente inocente que pasa por la calle, le dan el título honorífico. ¿Qué les parece? ¿Cómo se quedan? Pues así nos vamos a quedar nosotros, porque aparte esta noticia no ha salido publicada en ningún periódico de habla hispana. Y cuando digo en ninguno, es en ninguno, ni en España, ni en ninguna parte del mundo. Esto lo hemos sabido gracias a una página que se encarga de traducir los periódicos del árabe al español, que se llama Membri. Y ellos han cogido esta nota del Colegio de Abogados que lo publicaron en un periódico árabe, porque esto luego en la prensa en inglés tampoco va a aparecer, a menos que alguien se dedique a leer la prensa en árabe y saber qué es realmente lo que le cuentan a los palestinos. Es lo mismo que el discurso que hablábamos antes de Abbas, que les dice a los palestinos que los israelíes han ejecutado al niño de 13 años cuando el niño está vivo y nadie lo ha ejecutado. En todo caso, lo han atropellado para que no siga matando gente, y no ha sido la fuerza de seguridad, ha sido un civil de estos que, como tanta gente en el mundo, pretende seguir viviendo cuando hay un salvaje desenfrenado matando por allí. Así que yo no sé quién es el que está a cargo de los subsidios
en la Unión Europea. Creo que se llama Federica Mogherini, la que se encarga de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Pero ¿a qué se dedica Federica Mogherini? Pues forma parte de este cuarteto que va a venir a Israel a decir que se contenga, que no actúe, que se deje matar, porque queda muy mal esto de frenar a alguien que, como ellos lo están calificando ahora, no es un asesino, no es un terrorista, sino es un símbolo de la frustración. Pues otra vez, yo soy el que estoy frustrado de este mundo, frustrado de una Europa que apenas 70 años después no saben verse las caras en el espejo y reconocerse como los racistas que son, discriminando otra vez a los judíos dentro de la población israelí. Seguimos. La tensión nerviosa a raíz de la ola de ataques palestinos contra israelíes desencadenó un incidente fuera de lo común en el ferrocarril. Los pasajeros que sospecharon de un individuo en el tren activaron el freno de emergencia poco antes de llegar a la estación Merkaz Hasmoná en Haifa y un oficial del ejército efectuó un disparo al aire. 5 pasajeros resultaron heridos con heridas leves a raíz de la súbita frenada y otros varios tuvieron que ser atendidos en estado de shock. Los pasajeros bajaron del tren. De acuerdo con la investigación policial, varios jóvenes soldados sospecharon de un pasajero y gritaron terrorista. Bueno, y esto es lo que pasa, lo hemos comentado también hoy en el programa Cosmos Israelí, que trata de traer en primera persona cómo se está viviendo la situación esta en Israel. Y aunque en Israel están acostumbrados desde hace 66 años a las guerras, están acostumbrados incluso a los actos de terrorismo, pero lo que no se puede uno acostumbrar es que al vecino de al lado de todos los días, no a alguien que viene de fuera, el vecino que todos los días te dice buenos días, un día te saca un cuchillo y degüella a tu hijo o a ti mismo. Eso es bastante difícil de digerir y por eso la gente está mirando hacia todas partes y van a suceder incidentes como este. Este salió en la prensa israelí. Me imagino que incidentes como estos debe haber muchísimos más de gente que simplemente se pone a sospechar de cualquiera que viene por la calle. Y yo me imagino, por ejemplo, una situación, adolescentes, chicos de 15 años. Imagínatelo, uno que dice ¡eh! Y corre a darle una colleja por atrás a otro, para darle una sorpresa, ¿no? Es lo típico que puede pasar en cualquier lugar del mundo. Pues en Israel, si alguien hace eso, hoy en día puede de pronto recibir un balazo porque se piensa que está tratando de degollar a otro chico. Esto es lo que puede pasar porque se está viviendo en terror. Si alguna vez la de palabra terrorismo tuvo algún sentido literal, es en este caso. En el caso de que la situación es tan terrorífica como lo puede ser la peor de las películas de serie B de zombies, porque no es tan lejana la metáfora. Son gente totalmente descerebrados, o más que descerebrados, como en las películas de los zombies, yo diría que para ellos la corteza cerebral, esta parte del cerebro que controla el cerebro consciente, el cerebro intelectual, el que te hace reflexionar, pues de alguna manera se les ha descortezado y ha caído y se han quedado solamente con el cerebro de los reptiles, de los instintos más básicos y que solamente responden a hormonas como la adrenalina y a incitaciones que solamente pueden venir de instintos tan bajos como los que puede promover alguien manipulando la religión. A ver si tenemos un fin de semana tranquilo, Jorge. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahora Raquel con las noticias culturales. Hola Raquel. Hola Jordi. Bueno, antes de que llegue el fin de semana, viene lo mejor, noticias culturales. Empezamos en Toledo, recordando que se inicia de nuevo el ciclo de arqueología, CSI Arqueología e Investigación en Toledo, en una nueva edición 2015-2016, que en este caso está basada en nuevos hallazgos arqueológicos de sinagogas y cementerios judíos en España. Ah, mira, qué bien. Y para inaugurar este ciclo, el próximo martes 20 de octubre, en la Real Fundación de Toledo, a las 19 horas, a las 7, tendremos la oportunidad de escuchar a Andrés Martínez, que es director del Museo Arqueológico de Lorca,
quien nos hablará de las colecciones de la judería bajomedieval de Lorca conservadas en el Museo Arqueológico Municipal de la ciudad, así como de los objetos que aparecieron en las excavaciones, esas de las que les venimos hablando ya hace años aquí en Radio Sefarad, donde se descubrió la sinagoga de esta judería lorquina, fechada en el siglo XV y uno de los restos tangibles más importantes del patrimonio judío en nuestro país. Dedicará Andrés Martínez un apartado especial a las lámparas de vidrio que iluminaban la sinagoga de Lorca, hoy conservadas en el museo. Muy bien. Eso en Toledo, ¿no? Eso en Toledo. Venga, ¿dónde nos vamos ahora? Pues ahora nos vamos a la vida de un personaje maldito, un escritor maravilloso en cuanto a su literatura, pero de estos personajes que hay que diferenciar mucho su vida personal de su vida literaria, digamos. Hablamos de Maurice Sacre, que nació en París en 1906 y murió cerca de Hamburgo en circunstancias que aún no se conocen bien en 1945. Fue un gran escritor, ahora se publican sus memorias, su autobiografía, que se llama El Shabbat, y seguro que muchos de nuestros oyentes saben que el personaje de Sacre, que Sacre fue un embaucador, un ladrón, fue una persona promiscua, alcohólico, drogadicto, traficó con arte, joyas y pasaportes y fue un delator y colaboracionista con los nazis durante la ocupación alemana de Francia, siendo judío. Era Bendito judío de elemento. origen alsaciano, de padres divorciados, y su afición al lujo y su constante autodestrucción, pues le llevó a estar continuamente endeudado. Estafó a Coco Chanel, robó a Cocteau, fue homosexual activo, aunque tuvo multitud de amantes femeninas, y en este libro nos narra sus vivencias desde su infancia hasta 1939, con una pequeña incursión en 1942, año en que se trasladó a Alemania. Y se preguntarán ustedes qué hacía un judío trasladándose a Alemania en 1942. Se decidió enrolarse en el servicio de trabajo obligatorio que los alemanes impusieron en Francia y fue trasladado a Hamburgo. Hay algunas lagunas sobre su biografía, pero se supone que en Hamburgo entabló amistad con mandos del ejército alemán y continuó con sus trapicheos y delaciones. Por interés, por dinero, no por ideología. Aunque su negativa a traicionar a un falso sacerdote católico, en realidad un espía británico lo condujo a la cárcel a finales de 1943. En el siguiente año y medio escribió sin parar. No están del todo claro, como les decíamos, las circunstancias de su muerte. Una de las versiones cuenta que fue apaleado hasta morir por otros presos cuando al final de la guerra se abrieron cárceles y campos de trabajo, y otra, por la que se inclina la mayoría de los expertos, habla de una ejecución cuando Sacre caminaba agotado por una carretera cercana a Hamburgo en una columna de reclusos tras la evacuación del penal. Un oficial de las SS le habría descerrajado varios tiros en la nuca. Es un libro que ha costado mucho que se traduzca al castellano. Se publicó en 1946 en Francia y es alta literatura porque él es un gran escritor y alguien que dijo de sí mismo: me considero un mal ejemplo del que se pueden sacar buenos consejos. Vaya. Curiosa la vida de este hombre, Sí. la verdad que no lo conocía para nada, te lo admito, Sí. Raquel. Intentaremos hablar con Maurice Sacre. uno de los responsables de esta edición, con el responsable de la editorial Cabaret Voltaire, Miguel Lázaro, que para que nos hable un poco más del personaje y de este libro, El Shabbat. Me extraña que no se haya hecho ninguna película sobre este hombre, porque es muy cinematográfico, no me gusta mucho esto en el cine, ¿no? Este tipo de biografías, y más aún en esa época. Pero bueno, pues nada, Maurice Sacre, sí, siempre con algunos artistas hay que hacer eso, ¿verdad? Separar lo que es su obra de su vida, de cómo eran ellos, que algunas veces nos parecen personas repulsivas y sin embargo lo escribían bien, o cantaban bien, o se pintaban bien, y es curioso, ¿no? No todos los artistas son buena gente, ni mucho menos. Bueno, pues nada, Maurice Sacre, lo dejamos ahí, ¿qué más?
lo mismo crees, y muchos de nuestros oyentes también, que es nuestra única recomendación literaria de los viernes. Pero hay otra. Va. Muchos libros este fin de... Alejandro Jodorowsky, que no necesita presentación, estará en Madrid, en el auditorio de Casa del Lector, este 21 de octubre a las 19:30 horas, a las 7:30, para hablar de su nuevo libro La vida es un cuento. El artista judío-chileno nacionalizado francés y sus lectores, pues tendrán la oportunidad de conocer mejor este libro de cuentos que lo ha publicado directamente en Amazon. Una curiosidad. De él ha dicho el autor que decidió liberar su imaginación, sacarse la camisa de fuerza de un estilo único, dejarla vagar hacia todas las direcciones, saltar del minicuento al cuento largo, de la ciencia ficción al koan-zen, del terror al humor, de lo grotesco a lo poético. Jodorowsky en estado puro en este libro de cuentos, La vida es un cuento, que nos presenta en el auditorio de Casa del Lector, como les decimos, el 21 de octubre a las 19:30 horas. Pues nada, si son fans de Alejandro Jodorowsky, ya tienen una cita con él. Imagino que estará difícil ir, pero bueno, puede que encuentren un huequito para verle. Seguro que sí. Y estrecharle la mano a Jodorowsky. Pues nada, Raquel, muchas gracias. Shabbat ¿Qué te Shalom. puedo decir? Shabbat Shalom, que tengamos un fin de semana tranquilo. Sería maravilloso que el martes, porque ya saben que el lunes vendremos Raquel y yo con información, pero no será de actualidad. Y sería fantástico que el martes tuviéramos al menos, no te diría ya buenas noticias, pero por lo menos no tengamos que hablar de sangre en Israel. Hasta que así sea, el lunes, Jordi. Raquel.